sube impuestos, despide gente, revisa el precio del gas. Eso no se siente en Washington, se siente en la gasolina sin subsidio, en el IVA ya no de 12 sino de 15%, se siente en la tienda, en el hospital colapsado y sin medicina. Soberanía frente a tutela, el contraste en la gestión de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. La reciente noticia de que el gobierno de Gustavo Petro en Colombia ha cancelado la totalidad de su deuda con el Fondo Monetario Internacional marca un punto de inflexión en la política económica regional. Oiga, ¿qué habrá dicho Noboa? Que Petro paga al FMI y él nos sigue endeudando. ¿Sabe qué? Aquí hay un referente, ecuatorianos. Las políticas monetarias de Noboa valen 3 ataos. Sí, señores. Mientras que las de Petro, que son de izquierda, le dijeron, no, señor, ya no más Fondo Monetario Internacional, aquí está la totalidad de su plata, se acabó. Este gajo sigue endeudándonos con el Fondo Monetario Internacional. Señores, lo que estamos mirando no es otra cosa que una política neoliberal fracasada. Lo tienen de rodillas en el FMI y él es de los chicos, pues no de los chicos USA, o sea, ya nació. Y él se debe a ese proyecto. Miremos. Petro echó de Colombia al chulquero, pa' afuera, pa' la calle, pagó toda la deuda con el FMI, le cerró la puerta de su casa. Noboa, en cambio, le abre la puerta, la ventana y hasta el patio. ¿Soberanía económica en Ecuador? ¿Qué va? Debemos hasta el apellido. ¿Qué está pasando? Quédate y te cuento. Esta semana el presidente Petro dio una tremenda noticia, saldó toda la deuda con el FMI. Eso mismo hicimos en Ecuador en 2007. Correa pagó y cerró la puerta. El día jueves se pagaron los últimos 40 millones que le demos al Fondo Monetario Internacional y no queremos saber más de esa burocracia internacional. Un país sin deuda decide con soberanía. Hoy Colombia habla de igual a igual, porque el que no debe no ruega. Ecuador, en cambio, eligió otro camino. Bajo el mandato de Moreno, el país volvió a endeudarse. Firmó un acuerdo por $4.200 millones. El FMI pidió ajustes fiscales, es decir, eliminación de puestos de trabajo, reducción de subsidios, etcétera. La historia siguió con Lazo, pero se consolidó con Noboa. Hoy los ecuatorianos deben casi $10.000 millones. Hoy Ecuador es el cuarto cliente más grande del FMI en el mundo, o sea, el cuarto país más endeudado. Y cuando eres cliente deudor, el banco te revisa cada 3 meses y te dice dónde recortar. En la vida real, cuando falta plata, el FMI dice, quita subsidios, sube impuestos, despide gente, revisa el precio del gas. Eso no se siente en Washington, se siente en la gasolina sin subsidio, en el IVA ya no de 12 sino de 15%, se siente en la tienda, en el hospital colapsado y sin medicinas. Petro decidió gobernar para los colombianos. ¿Noboa gobierna para nosotros o para que el próximo desembolso, que ni sabemos a dónde irá, llegue un agotamiento, una incertidumbre? Todos conocemos que las directrices del Fondo Monetario apuntan a una restricción de lo que los economistas llamamos demanda agregada. Esto significa mayores impuestos para la población, mayores costos en la gasolina, es decir, un deterioro en la calidad de vida, sobre todo de los sectores medios. Entonces, el hecho de seguir de una manera tan estricta estas condicionalidades del Fondo Monetario no son buenas noticias para el país. Por el contrario, dan cuenta de un programa de austeridad, de un programa de ajuste que se irá radicalizando conforme avance este programa del Fondo Monetario. Ahora, ¿cómo puede el gobierno asegurar que mejorada la situación económica del país cuando en las calles la percepción es diferente? Mira, el principal indicador que utilizamos los economistas para medir la recuperación económica de un país no es el PIB, sino el empleo. Y dentro del empleo tenemos un indicador que se llama el empleo adecuado o el pleno empleo. Porque con el pleno empleo las familias se pueden endeudar, las familias pueden tomar decisiones más consistentes. En ese sentido se puede decir que el pleno empleo sigue con los mismos niveles de hace alrededor de unos 5 o 6 años, alrededor del 33%. ¿Qué significa? Que de cada 3 personas, solo una tienen un contrato de trabajo y estabilidad laboral. Las otras 2 personas tienen que buscar cómo sobrevivir. Entonces, mientras los niveles de empleo pleno sigan tan bajos, no hay reactivación económica. Precisamente, ¿cómo entender una reactivación económica o si a la par se adelantan elecciones, que es un gasto para el país? Por otro lado, se podría también pensar un referéndum para el proceso, por ejemplo, de designación de autoridades que ya no haría el Consejo de Participación, sino la Asamblea. ¿Cómo pensar en un proceso de reactivación si vamos a invertir en otras cosas? Sí, hay temas preocupantes, como por ejemplo el hecho
dentro de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización Foral, que disminuyen los recursos a los gobiernos autónomos centralizados una cantidad importante, cerca de $1.000 millones, ¿no? Y eso también preocupa porque el gobierno adelanta las elecciones, habida cuenta que entre el adelanto de las elecciones y la posesión de las nuevas autoridades van a transcurrir 6 meses, entonces no se entiende, salvo que, como algunos sectores dicen, se haya generado un ambiente que favorece exclusivamente a ciertos sectores del partido de gobierno, ¿no? Familiares, amigos, y trate de limpiar el sistema político para permitir la presencia de familiares, parientes o amigos que en otro contexto no habrían ganado las elecciones. Ahora también se ha mencionado que se busca una hegemonía a nivel del partido de gobierno, por eso muchas leyes económicas urgentes han sido aprobadas con 77 votos, a veces con las justas, con 80 votos. Efectivamente, nosotros vemos un proceso que me recuerda muchísimo a lo que el país ya vivió con la Revolución Ciudadana y con Rafael Correa. Un gobierno autoritario, un gobierno que trata de controlar absolutamente todos los espacios de la vida social, un gobierno que hace tabula rasa de la oposición y que descalifica a los opositores y rompe las reglas del juego democrático y que aprueba leyes, aunque sea con un voto, pero no dentro de los mecanismos de debate ciudadano, sino dentro del chantaje, la imposición, el juego político, la negociación por debajo de la mesa. Y eso, creo yo, agota a la sociedad, agota al país. El gobierno ha dicho que insiste en el diálogo, pero vemos, por ejemplo, hay muchos movimientos de organizaciones, caso de la FENOCIN, Revolución Ciudadana, Unidad Popular, que mencionan una persecución. Hay muchos sectores que evidentemente han expresado, y además las noticias nos cuentan que efectivamente hay persecución a los políticos. Tenemos un alcalde en prisión en este momento, tenemos muchos políticos que tienen miedo de lanzarse a las elecciones, y eso no está bien para la democracia. O sea, un político tiene todo el derecho del mundo a ejercer la política dentro de lo que dice la ley, y no se necesita, creo yo, utilizar mecanismos de persecución para romper la institucionalidad, para romper las leyes. Eso da cuenta de un entorno de autoritarismo y de un entorno donde las reglas básicas de la convivencia democrática, la participación democrática, se empiezan a romper. En el caso de Unidad Popular, por ejemplo, o del movimiento Construye, se evidencia justamente... En conclusión, la gestión de la deuda externa no es solo un ejercicio contable, sino una declaración de prioridades políticas. Mientras Colombia utiliza el pago de su deuda para recuperar margen de maniobra social, Ecuador se encuentra en un ciclo de dependencia que supedita las necesidades básicas del pueblo a las exigencias de un organismo externo. El desafío para el futuro ecuatoriano reside en determinar si el camino del endeudamiento traerá la estabilidad prometida o si continuará profundizando la brecha en los servicios públicos esenciales. Miren, nunca el Fondo Monetario Internacional ha dado solución a los problemas, jamás. Ha endeudado, ha dado dinero, pero para cobrar ellos como a ellos les da la gana, poniendo de rodilla a cualquier gobierno que le preste dinero. Petro no se dejó, Petro siguió. Por eso es que hoy tenemos a un Petro que está al frente liderando una izquierda en América Latina. Por eso es que ese gobierno de izquierda va a seguir con otro gobernante, pero con las políticas de izquierda o del socialismo. Hagan lo que les da la gana en la derecha, pero no hagan daño. Nos tienen endeudados con el Fondo Monetario Internacional, sí señores. Y nos van a seguir endeudando mientras sigan gobiernos neoliberales fascistas de la ultraderecha. Se las dejo ahí. Hágase miembro plata, miembro oro. Suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.